Aló, buenos días. Buenos días a los clientes acompañándonos, amigos y por supuesto a los medios de comunicación que gentilmente han asistido a nuestra invitación. Esta es la penúltima presentación que vamos a hacer antes del 7 de octubre, que es el penúltimo Monitor País reporte electoral correspondiente a la segunda quincena de agosto. Alrededor de la semana del 24 al 28 de septiembre estaremos presentando nuestro último Monitor País correspondiente a esta etapa electoral, y donde presentaremos ya los resultados de nuestros estudios más recientes y los escenarios post-electorales. Como ustedes saben, el Monitor País es un informe de inteligencia basado en estudios cuantitativos y cualitativos. Es un informe de inteligencia también basado en el análisis situacional que hace nuestro equipo de profesionales. Es un informe mensual, multicliente, al que están suscritos las más importantes empresas privadas nacionales e internacionales. Es un informe exclusivamente para empresas privadas, de capital privado. Vamos a presentar el capítulo que corresponde al reporte electoral. Esta primera parte de la presentación corresponde con los resultados del estudio cuantitativo. Posteriormente a la presentación de estos datos, vamos a presentar un video resumen con los hallazgos más importantes del estudio cualitativo. Ahí vamos a presentar los testimonios más significativos, más representativos y más frecuentes que surgieron de este estudio cualitativo, que se realiza mediante focus group en las principales ciudades del país, ¿no? Es un material muy interesante porque nos permite de alguna manera descifrar las cifras, entender los fenómenos y entender el proceso electoral y político que está viviendo el país, ¿no? Tiene una función muy didáctica que nos puede ayudar a madurar nuestros marcos de interpretación acerca de lo que está ocurriendo en el país. Incluso nos puede ayudar a entender las paradojas de este proceso político, las paradojas y contradicciones de este proceso político. Entonces, una primera parte con los resultados del estudio cuantitativo y una segunda parte con los resultados del estudio cualitativo. ¿Sí? El estudio cuantitativo que corresponde con este monitor de la segunda quincena de agosto, el trabajo de campo se realizó entre el 14 y el 24 de agosto. Se entrevistaron más de 1.500 personas, más de 1.500 venezolanos de ambos sexos, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, e inscritos en el registro electoral, es decir, con capacidad, con posibilidad de votar el próximo 7 de octubre. Es un diseño muestral estratificado, la cobertura es tanto urbana como rural, y con apenas un 2.7% de error muestral. Recuerden, la fecha de levantamiento del campo culmina el 24 de agosto. Eso significa que es un trabajo de campo que ocurre antes de una sucesión de eventos importantes que tuvieron un gran impacto en la sociedad venezolana, que tuvieron un gran impacto en la psiquis colectiva. La medición del impacto de estos eventos recientes está en campo en este momento. ¿Por
porque la próxima semana y sobre todo la semana siguiente vamos a tener un diagnóstico definitivo sobre el impacto que tuvieron estos acontecimientos en la psiquis colectiva y en el comportamiento electoral. Son eventos importantes que ocurren 45 días antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, y como ustedes saben, los cambios en el comportamiento colectivo pueden ser influenciados o modificados de manera programada cada 45 días. Es decir, en lapsos de 45 días es posible modificar el comportamiento de las masas, pero tiene que hacerse de manera programada para poder impactar en la psiquis colectiva. Esta es la distribución de la muestra, o el diseño muestral, por regiones, por grupos de edad y por estratos sociales. Si revisamos los componentes de este diseño muestral, observamos que los grupos socioeconómicos D y E representan el 80% de la muestra, y los niveles socioeconómicos A, B y C representan el 20% de la muestra. ¿Sí? La distribución por regiones corresponde con la población electoral de cada una de las ciudades, de los estados, de los 24 estados del país, y la distribución por edades corresponde con la composición etaria de la sociedad venezolana en este momento. ¿Sí? Recuerden que lo importante de la muestra no es tanto su tamaño, es que sea representativa de la sociedad venezolana. Ahí está la clave de un acertado diseño muestral. ¿Sí? El tamaño de la muestra lo que nos ayuda es a aumentar o reducir el error muestral. Mientras más grande es la muestra, reduce el error muestral. Pero la clave es que sea representativo. Vamos a hacer una introducción antes de la data que nos puede servir también para entender los hallazgos del estudio cualitativo que vamos a presentar posteriormente, y nos va a permitir entender los datos que describen el comportamiento electoral del venezolano en este momento. Son líneas, digamos que son líneas de interpretación, son herramientas teóricas que nosotros venimos trabajando desde hace unos 10 años, en el sentido de hacer más que un diagnóstico o una evaluación estadística o un análisis estadístico, hacer un análisis desde el punto de vista psicosocial y psicocultural, que es donde nuestras investigaciones han hecho mayor énfasis. Este dato del Banco Mundial nosotros lo presentamos con bastante frecuencia, porque nos ayuda a entender los componentes emocionales decisivos en el comportamiento político de las mayorías. Un estudio del Banco Mundial, encomendado por el Banco Mundial y realizado en 60 países, para entrevistar a más de 60.000 pobres, una de sus preguntas arrojó esta conclusión. Se le preguntó a más de 60.000 pobres en 60 países qué es lo que más duele de ser pobre. Y uno esperaría una lista de problemas materiales que evidentemente fueron respondidos por los encuestados. Pero la mayoría respondió que lo que más duele de ser pobre es la mirada de desprecio. Es decir, la mirada de desprecio superó al hambre entre las cosas que más duelen de ser pobre. Esto es un dato clave porque nos ayuda a entender la importancia del discurso amoroso hacia las masas populares. Eso que a veces cuestionamos, nos divierte,
subestimamos, subvaloramos como herramienta discursiva, como contenido y significado fundamental en un discurso político, a través de esta encuesta, es altamente valorado como un componente fundamental para ganar el respaldo electoral de las mayorías. Recuerden, lo que más duele de ser pobre no es tanto el hambre, sino la mirada de desprecio. El país cambió. Creo que los cambios se iniciaron hace 20 años, hace ya 2 décadas. Y el país está viviendo un proceso de maduración democrática, que vamos a confirmar ahora con el estudio cualitativo. Un proceso de maduración democrática y ciudadana que tiene que ver con la reafirmación de valores liberales y de reconfiguración de la cultura política popular nacional. Fundamentalmente en el terreno de la cultura política y social es donde los cambios son más profundos, más penetrantes y sorprendentes. Este proceso de cambio cultural ha ocasionado el surgimiento de un nuevo repertorio de significaciones, de nociones, de gramáticas y símbolos, incluso de una emocionabilidad social distinta, lo que representa, sin lugar a dudas, el surgimiento de una nueva identidad nacional popular. Ha sido muy difícil para algunos sectores entender este proceso de cambios culturales, que a veces resulta paradójico. Nuestro aparato conceptual clásico resulta insuficiente para interpretar y simbolizar estos cambios culturales y estas nuevas realidades. El liderazgo del presidente Chávez surge como consecuencia de la inmensa brecha social que sufrió la sociedad venezolana en las últimas décadas. Los pobres se quejaban del desprecio de las élites. Los pobres se quejaban de que habían sido olvidados por las élites y por sus dirigentes. Y esto ocasionó un profundo abismo social que de alguna manera explica el surgimiento de los nuevos liderazgos políticos en el país. La indignación, la frustración, la discriminación social y la indiferencia abonaron el triunfo electoral del presidente Chávez. Es decir, aquí hay componentes sociales que van más allá de la valoración de una gestión. Aquí hay ingredientes culturales que van más allá de los juicios racionales acerca de la valoración del desempeño del gobierno y de su principal líder. Hay componentes emocionales, componentes clasistas y componentes culturales que están surgiendo y se están reconfigurando y que de alguna manera nos puede ayudar a explicar lo que está ocurriendo en Venezuela. Chávez, más que un presidente, se ha convertido en un redentor, en un predicador, que de alguna manera ha reivindicado, así sea simbólicamente, ha reivindicado la condición popular en contra del autoritarismo social y del desprecio de las élites. Así sea simbólicamente, como vamos a ver ahora en los resultados de nuestros estudios, así sea simbólicamente, con Chávez los pobres alcanzaron protagonismo y reconocimiento social. Insisto, así sea simbólicamente, así sea emocionalmente. Por eso el liderazgo del presidente Chávez no es fundamentalmente político, es más bien socioafectivo. Chávez es una especie de predicador, de redentor. Y esta dimensión casi religiosa, en el liderazgo carismático del presidente Chávez, es lo que explica en parte la alta valoración de su desempeño y el amplio respaldo electoral que todavía tiene, a pesar del descontento, a pesar de las frustraciones por el incumplimiento de muchas promesas. A pesar de eso, hay una identidad de clase,
asociado al discurso presidencial que, entre otras cosas, nos explica su alta popularidad, a pesar del descontento. Testimonios como este que vamos a ver también en el video nos pueden ayudar a entender lo que está ocurriendo en ese otro mundo que a veces nos resulta incomprensible, distante, lejano, como es el mundo de los sectores populares, como es el mundo del barrio. Chávez será lo que será, pero él ha querido siempre ayudar al pueblo. Vean que más allá de la valoración racional, del juicio racional acerca de un desempeño, hay una identificación de clase. Hay una condición de clase que ha sido, desde el aparato de comunicaciones oficial, que ha sido reconfigurada, programada, dirigida para crear estos lazos que no solamente son emocionales, sino que ya son lazos políticos y culturales. Hace 10 años, uno de los objetivos fundamentales de los sectores populares era demostrar y afirmar que eran ciudadanos, incluso que eran seres humanos. Yo recuerdo un focus group en La Lagunita con un grupo de jóvenes de un nivel socioeconómico alto. Uno de los jóvenes muy conmovido, declaró que ahora él entendía la dinámica. Este muchacho decía que ahora él entendía que los pobres también eran seres humanos. Una señora de clase media alta, en plena discusión, cuando se debatía un poco la confrontación social, decía: ¿cómo es posible que los pobres digan que nosotros no los queremos? Si yo cada vez que veo a un pobre le doy una limosna. Hubo una ruptura, y una ruptura que se ha profundizado, una brecha social entre un sector minoritario frente a un sector mayoritario que se sentía olvidado, despreciado y humillado. Por eso los componentes afectivos, emocionales, han sido tan importantes en este proceso político. Por eso la alta valoración que tiene el desempeño presidencial, a pesar de los problemas y de la falta de soluciones, es tan alta porque hay una valoración afectiva, hay un juicio emocional junto a un juicio racional, pero el juicio emocional tiene mucho peso en esta valoración. Entonces las demandas de bienestar material se mezclaron con las demandas de inclusión. Antes no existíamos, nadie nos tomaba en cuenta para nada. Ahora tenemos esperanza. Me gusta la participación que hay. Eso explica que a pesar del descontento, se respalda el modelo de inclusión. Esto explica también la estrategia de posicionamiento del oficialismo con un modelo de inclusión que convoca y persuade a las mayorías, y el reposicionamiento que pretende hacer de la oposición como una amenaza al modelo de inclusión. De alguna manera, el proceso de maduración política y social que está viviendo el país va más allá de la valoración de la gestión presidencial y se ubica en el respaldo o no al modelo de inclusión. ¿Qué está pasando ahora? Y vamos con los resultados de nuestro más reciente estudio cuantitativo. Le preguntamos a los venezolanos acerca de su actual situación económica, personal y familiar. 57%, casi 6 de cada 10 venezolanos considera que hoy está mejor o igual de bien que el año pasado.
57%. Es un promedio que se ha mantenido estable en los últimos 3-4 meses, con un 58% promedio. Es decir, 6 de cada 10 venezolanos piensan que su situación está mejor o está bien. Con relación a los candidatos, preguntamos por los ideales. Esta pregunta de nuestro cuestionario es muy importante porque tiene que ver con la identificación con la propuesta general, con los ideales, con los valores y los principios de cada uno de los candidatos. Recuerde que los pueblos no votan tanto por programas de gobierno, sino votan por aquellos líderes con los cuales se identifican. Y la identificación está basada fundamentalmente en principios, en valores, en la posibilidad de identificación o en los niveles y la calidad de identificación de las masas con el líder, más allá de la propuesta programática. Para agosto del 2012, el 52% de los consultados se identificaba con los ideales del presidente Chávez y el 31% con los ideales de Enrique Capriles. Cuando le preguntamos a la gente cuáles son esos ideales, con relación al presidente Chávez, la gente menciona la justicia, la igualdad, el respeto, la inclusión, la soberanía. Es decir, hay una identificación con un discurso moral, con un discurso basado en valores y principios que representan un modelo de país y de sociedad. Cuando le preguntamos a la gente sobre los ideales de Enrique Capriles, la gente menciona seguridad, empleo, educación. Es decir, no son tanto ideales morales, principios y valores, sino son más propuestas programáticas. Nosotros durante meses hemos dicho que al discurso del candidato de la oposición le hace falta un discurso moral, no porque no tenga moral, sino que le hace falta comunicar un discurso trascendente, un discurso basado en principios y valores. ¿Quién tiene las mejores ideas para resolver los problemas de la inseguridad? 45% piensa que las mejores ideas para combatir la inseguridad las tiene el presidente Chávez y 37% que las tiene Enrique Capriles. Vean cómo la brecha entre uno y otro candidato en materia de propuestas contra la inseguridad es de apenas el 8%. Es decir, que desde el punto de vista programático, la propuesta de Capriles ha avanzado. Sin embargo, todavía está a 8 puntos de acercarse a la valoración que hace de la propuesta del presidente Chávez con relación a la inseguridad. Con relación al tema del empleo, el 51% piensa que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas y proyectos para resolver el problema del empleo y 38% considera que las tiene Capriles. Aquí la brecha se incrementa a 13%. Con relación al alto costo de la vida, 51% piensa que las mejores propuestas para reducir la inflación las tiene el presidente Chávez y 36% considera que las tiene Enrique Capriles. Aquí la brecha es del 15%. Vean que hay un promedio alrededor del 50% a favor de las propuestas del presidente Chávez y un 37% como promedio alrededor de las propuestas de Enrique Capriles en estos temas que la gente considera que son los problemas más graves del país: delincuencia, alto costo de la vida y desempleo. Sin embargo, en el tema de la vivienda la brecha se dispara a 32%. 62% de los venezolanos considera que las mejores ideas y proyectos en materia de construcción de vivienda las tiene el presidente Chávez y solo el 30% considera que las tiene Enrique Capriles. Esto no necesita mucha explicación, por el énfasis que desde hace 2 años y después del revés electoral en las parlamentarias del 2010 que sufrió el oficialismo, ha sido desde entonces una propuesta fundamental, una de las misiones fundamentales de la gestión de gobierno, la vivienda.
Cuando nosotros le preguntamos a los venezolanos cuál es el problema más grave del país, la gente responde: la inseguridad, nos están matando. Pero cuando tú le preguntas a los venezolanos cuál es tu anhelo más profundo, más ambiciado, más que quieres lograr, la gente te dice: una vivienda propia. Entonces vean cómo las misiones se corresponden mucho con las expectativas y demandas más sentidas de las mayorías. La gente responde: una vivienda propia y un empleo estable y bien remunerado como segundo anhelo fundamental. Con relación al impulso de la economía, 55% piensa que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas para impulsar la economía del país y 37% considera que las tiene Enrique Capriles. La brecha en este tema a favor del presidente es del 18%. Con relación al problema de los hospitales, 53% piensa que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas para resolver el problema de la salud, mientras que 37% considera que las tiene Enrique Capriles, para una brecha del 16% a favor del presidente Chávez. En materia de educación, el 56% opina que el presidente Chávez tiene las mejores propuestas en esta área y el 37% que las tiene Enrique Capriles, para una brecha a favor del presidente Chávez del 19%. Donde mejor está evaluado la gestión del presidente Chávez es en vivienda, salud y educación. Donde peor está evaluado es en inseguridad y empleo. 56% opina que el presidente Chávez garantiza la independencia y la soberanía del país, mientras que un 35% considera que quien las garantiza es Enrique Capriles. Aquí hay una brecha del 21%. 50% de los consultados piensan que el presidente Chávez garantiza la paz y la estabilidad del país, mientras que un 38% considera que quien garantiza la paz y la estabilidad del país es Enrique Capriles, con un 12% de diferencia a favor del presidente Chávez. Donde la brecha, como vemos, donde la brecha es mayor, es en relación al tema de la vivienda, que ha sido, desde el punto de vista comunicacional, muy bien manejado por el aparato de comunicación oficial. Pero vamos a ver otros datos interesantes. Le preguntamos acerca de la clase media, para medir el impacto del discurso presidencial que está intentando ampliar su base social de apoyo electoral hacia la clase media. Y un 55% respondió que Hugo Chávez como presidente beneficiaría más a la clase media que Enrique Capriles, que recibe 37% de respuestas donde consideran que lo haría, que beneficiaría más a la clase media. 55% piensa que el presidente beneficiaría más a la clase media y un 37% que lo haría Enrique Capriles, para una brecha del 18%. Aquí vienen unos datos interesantes. Le preguntamos a la gente si era cierto, o a los venezolanos le preguntamos si era cierto o falso que un gobierno de Enrique Capriles beneficiaría más a los empresarios que a los trabajadores. Y un 44% respondió que era falso, mientras que un 42% respondió que sí, que Enrique Capriles beneficiaría más a los empresarios que a los trabajadores. Vean cómo la percepción de que Enrique Capriles puede ser eventualmente una amenaza al modelo social disminuye significativamente. 44% piensan que es falso, que beneficiaría más a empresarios que a trabajadores. ¿A quién beneficiaría más Enrique Capriles? ¿A los ricos o a los pobres? El 43% respondió que es cierto que un gobierno de Capriles beneficiaría más a los ricos, pero un 45% estuvo en desacuerdo con esta idea. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la percepción de que Enrique Capriles como presidente es una amenaza al modelo de inclusión
no es mayoritaria. Es decir, aquí la candidatura de Enrique Capriles tendría una posibilidad. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que Enrique Capriles se ha convertido en una especie de candidato potable, es decir, que no genera rechazo político, ideológico, social, pero que no termina de convencer. Y eso tiene que ver, insistimos, en una subestimación del papel de la comunicación, del discurso y del mensaje en la campaña electoral de Enrique Capriles, que ha subestimado el papel del discurso moral, del discurso basado en valores y principios, que es lo que logra la identificación, y que aún su propuesta es exclusivamente programática y no ha trascendido hacia una propuesta que les presente a los venezolanos un modelo de inclusión superior. Los pobres necesitan certezas materiales de que van a vivir mejor, pero también exigen certezas espirituales de que no van a ser humillados, excluidos ni despreciados en el futuro. Veamos la evaluación del presidente Chávez, que genera a veces muchas paradojas, contradicciones, porque hay una especie de mezcla entre descontento y alta valoración de la gestión del presidente Chávez. Le preguntamos a los venezolanos cómo evalúan la gestión del presidente Chávez, y 2 de cada 3 venezolanos tienen una calificación positiva de la gestión del presidente Chávez. 2 de cada 3 venezolanos. El 67% opina o califica que la gestión del presidente Chávez es muy buena, buena y regular a buena. 49% de los venezolanos la califica como muy buena y buena. Un 31% la califica como regular a mala, mala y pésima. Y 1 de cada 3 venezolanos tiene un juicio crítico acerca de la gestión, es decir, la califica como regular a buena y regular a mala. Es un segmento que tiene un juicio más crítico y más racional con respecto a la gestión del presidente Chávez. Este es un tercio del país muy influenciable, no solamente por el discurso moral, sino por las propuestas programáticas, porque es un segmento crítico, más crítico que emocional de la gestión del presidente Chávez. Si revisamos el histórico de evaluación de la gestión del presidente Chávez, nos conseguimos que desde inicios del 2011 esta valoración ha venido creciendo de manera sostenida y ascendente, y en 2 años ha sumado 20% a la valoración positiva de gestión que el presidente Chávez tenía en vísperas de las elecciones parlamentarias, cuando solo el 46% de los venezolanos calificaba la gestión del presidente Chávez como muy buena, buena y regular a buena. Coincidencialmente, ese porcentaje de valoración positiva del 46% fue lo que obtuvo el presidente Chávez y sus candidatos al Parlamento en las elecciones de septiembre del 2010. Si revisamos más atrás el histórico del desempeño de la calificación o de la evaluación de gestión del presidente Chávez, nos conseguimos que hasta ahora ha coincidido la valoración positiva de gestión con la votación real. Si bien no pensamos de ninguna manera que hay una causalidad definitiva entre valoración de gestión y votación real, sí podemos afirmar que es una evaluación que influye mucho en el comportamiento electoral y en la intención de voto de los venezolanos. Cuando hurgamos en las razones, en los soportes de esta valoración positiva de gestión, nos conseguimos componentes emocionales muy influyentes en esta evaluación. La gente responde que Chávez es un presidente bueno, que tiene buenas ideas e intenciones, que quiere a los pobres, que lo que más le gusta al presidente Chávez es que él piensa en los pobres,
que los pobres están con Chávez, que el presidente Chávez tiene buenas ideas y proyectos. Fíjense que el juicio emocional influye mucho en la evaluación positiva de la gestión. Más allá, para un sector importante de la población, más allá de un juicio racional, hay fundamentalmente un juicio emocional. Que cuando le preguntamos a los venezolanos sobre los problemas del país, los venezolanos responden racionalmente y se quejan y manifiestan su descontento y su malestar. Pero cuando le preguntamos a los venezolanos sobre el presidente Chávez, los venezolanos responden más emocionalmente que racionalmente. Vean la importancia del discurso amoroso en el discurso político. Ustedes no se han fijado en las coberturas que da el Sistema Nacional de Medios Públicos a las movilizaciones y recorridos del presidente Chávez, donde las expresiones más frecuentes son Chávez, yo te amo. Casi son las únicas que expresa la gente. No dicen Chávez, qué buen presidente, Chávez, resolviste el problema. Dicen Chávez, te amo. Esos componentes emocionales, afectivos, que tienen que ver también con la condición de clase de los electores y de los venezolanos, ha sido reiteradamente subestimado por los intelectuales venezolanos o por un grupo de intelectuales venezolanos muy cercanos a la oposición y que influyen incluso en las interpretaciones de la oposición, de sus dirigentes y en el diseño de la comunicación. Han subestimado de manera reiterada los componentes emocionales de este proceso político. Los componentes emocionales, clasistas y simbólicos de la relación entre el líder carismático o religioso y las masas populares. Eso de alguna manera también nos explica la paradoja entre descontento y popularidad, entre descontento con relación a la gestión y la popularidad del presidente Chávez, porque entre otras cosas los líderes religiosos nunca tienen la culpa, siempre el culpable es otro, además de otros valores y emociones que despierta la dimensión religiosa del liderazgo del presidente Chávez, que también reiteradamente ha sido subestimada e incluso ridiculizada por intelectuales e intérpretes muy cercanos a la oposición. En el 2003, cuando realizamos el primer estudio cualitativo, en el 2003, el primer estudio cualitativo sobre el proceso político venezolano, a través mediante Focus Group, nosotros advertíamos que estaban surgiendo componentes emocionales y afectivos muy poderosos, ya en el 2003, en la relación del presidente Chávez y los sectores populares, más allá del descontento y del malestar por la gestión. También fuimos acusados de chavistas y las conclusiones de este estudio fueron absolutamente subestimadas por otros sectores. Elecciones presidenciales, que es el tema más noticioso en esto, y que va a ser cada vez más noticioso a medida que se acerque el 7 de octubre. 86% de los venezolanos respondieron que seguramente irían a votar el próximo 7 de octubre. El 86%, estamos hablando de una cifra muy alta que nos puede ayudar a proyectar una tensión de alrededor del 25% para el próximo 7 de octubre. Es decir, los venezolanos están manifestando su decisión de participar en las elecciones presidenciales próximas. Lo interesante, lo que nos revelan los estudios cualitativos, es que esta intención de participación tiene que ver más con la maduración ciudadana y democrática que ha alcanzado el país que con el respaldo electoral hacia los candidatos o con el entusiasmo que puedan despertar a los candidatos. Es decir, aquí esta alta disposición a votar tiene que ver con una vocación democrática
y una demanda de participación que domina ya la cultura política de los venezolanos. Hasta el 24 de agosto, la fotografía electoral nos dice que el presidente Chávez recibe 50% de intención de voto contra 32% de Enrique Capriles. Estamos hablando de una brecha de 18% que se ha mantenido más o menos estable en los últimos 6 meses. 16% todavía no han tomado una decisión o no quisieron responder a la pregunta sobre intención de voto. No hay registros ni evidencias en los últimos procesos electorales en los cuales nosotros hemos medido el comportamiento electoral que revele que en Venezuela hay temor o miedo de declarar su verdadera intención de voto. Si fuese así, todas las encuestas hubieran fallado en los últimos procesos electorales desde el 2004 para acá. El venezolano no tiene miedo, no tiene temor de manifestar su intención de voto. Si se lo reserva es por un convencimiento democrático de manifestar que el voto es secreto. Pero no hay evidencia, ni nosotros, ni ninguna otra encuestadora que concluya que el venezolano siente temor, miedo de manifestar su intención de voto. Hasta el día de hoy no hay ninguna investigación que demuestre que hay miedo de la población para declarar o manifestar su intención de voto. Muchos, un porcentaje muy alto, en uno de nuestros últimos estudios estaba en el 52%, muchos de los que no responden son abstencionistas. El 52% no se identifican con ninguna de las dos candidaturas. De que muchos de los que hoy no revelan su intención de voto es porque posiblemente no vayan a votar. Si tomamos en cuenta solo a los que manifestaron que seguramente irían a votar, es decir, al 86% de los consultados, el 53% votaría a favor del presidente Chávez y el 33% a favor de Enrique Capriles, para una brecha a favor del presidente Chávez del 20%. Entre ese 86%, el 14% no respondió o manifestó que no había tomado una decisión. Si revisamos el histórico de intención de voto, desde el 2011 para acá, nos conseguimos con un comportamiento electoral bastante estable. Recuerden, este estudio fue realizado antes de una sucesión de eventos extraordinarios, inesperados, que impactaron la psiquis colectiva del venezolano, como fueron las lluvias y su impacto sobre la infraestructura, la crisis en Yare 1 y la explosión en la refinería, de algunos tanques en la refinería de Amuay, que seguramente impactaron o influenciaron en los niveles de angustia y neurosis colectiva de la sociedad venezolana. Y para la próxima semana deberíamos ya tener registros acerca del impacto que tuvieron estos eventos en el comportamiento electoral. Les adelanto que las cifras preliminares que tenemos en nuestro tracking electoral, es decir, una medición continua del comportamiento electoral, revelan que sí tuvo un impacto en el comportamiento electoral y que esta brecha se ha reducido. Pero la semana próxima tendremos cifras definitivas. ¿Sí? Y como les digo, las cifras preliminares que tenemos señalan que se redujo la brecha, pero que el presidente sigue teniendo hoy la primera opción. Las mediciones que estamos haciendo en este momento y la próxima semana nos revelarán si este impacto sobre el comportamiento electoral que ocasionaron estos eventos tiene un efecto definitivo sobre la intención de voto. Pero hasta ahora, hasta este momento,
Hasta el día de hoy, el escenario electoral más probable es un triunfo del presidente Chávez. Lo que está por verse es cuánto es la brecha a favor del presidente Chávez. Entonces hay que meterse prácticamente uno encima de otro. Si solo evaluamos el voto polarizado, con lo que está aquí. es decir, excluimos a los que no respondieron o manifestaron que no han tomado una decisión o nos dijeron que no iban a votar por nadie. En estas condiciones, el presidente obtendría 61.6% de los votos contra 38.3% que obtendría el candidato de la oposición, Enrique Capriles, para una brecha final del 23%. Repito, hasta el 24 de agosto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Esto se lo diremos el 27 de septiembre, cuando nos volvamos a encontrar para conversar sobre los resultados de nuestro último estudio cuantitativo y cualitativo. Pero antes, vamos a ver, José, vamos a ver un video con los testimonios más significativos, más representativos, más frecuentes de nuestros estudios cualitativos mediante focus group que hemos realizado recientemente y en meses anteriores al proceso electoral. Hemos seleccionado los capítulos en nuestras presentaciones audiovisuales, los capítulos que se refieren a los cambios culturales. Yo les pido que intenten escuchar muy bien estos testimonios, las gramáticas, los contenidos, las significaciones, las emociones que hay por debajo de los testimonios, para que de alguna manera podamos, y es nuestra intención, contribuir con un debate más racional, más actual, acerca de los cambios culturales políticos que está viviendo el país. Yo creo que es un documento fundamental, un documento audiovisual fundamental que nos puede permitir entender lo que está ocurriendo y finalmente descifrar las cifras. Porque yo entiendo que algunas cifras resulten paradójicas, contradictorias, que no se parecen a lo que vemos en la calle o a lo que vemos en nuestro entorno de clase media, ¿no? En el que nos movemos, con el que frecuentamos y con el que intercambiamos ideas y opiniones. Pero vamos a ver este video, préstenle mucha atención. Son focus group realizados en los sitios de habitación, en los barrios fundamentalmente. A veces hay mucho ruido, algunos testimonios están subtitulados, pero vamos a prestarle atención sobre todo a los significados, a las gramáticas, a los símbolos y a las metáforas. Recuerden, el ser humano piensa con palabras, con metáforas, con símbolos. El que coloque una palabra en la psiquis colectiva está colocando una idea, un significado y una acción. Por eso la importancia de los discursos. Por eso la importancia de llegar a la mente y al corazón de los ciudadanos, de los seres humanos, sean ciudadanos, consumidores o venezolanos. ¿Sí? Vamos a ver este video. Presten mucha atención. Y después entramos a una sesión de preguntas y respuestas. Unos clientes me dicen, siempre me dicen, presentamos el estudio cuantitativo y luego el estudio cualitativo. Y me dicen, así tiene que ser como escuchar todo. Por eso yo pienso más bien como mezclar las dos cosas. Porque eso es como una palabra decir que es bueno, como es, bueno como dice. Bueno para toda la sociedad, o sea, ayudar al que te necesita. Yo pienso que no es como combinado. Para ser democrático, para que por lo menos todo el mundo podamos tener por participar, poder haber la libertad de expresar las cosas. Pero el socialismo lleva en el sentido de que sea justo en las cosas. ¿Socialismo o capitalismo? Socialismo. Ajá, ¿por qué? Porque el proceso nos permite la igualdad de todos los seres humanos, el proceso en que
las personas que nunca tuvieron la oportunidad de poder llegar a tener la realización de todos podemos tener un mismo beneficio y que no ser parte de la sociedad nueva. No hay una sociedad donde unos son explotados y otros explotadores. No hay una sociedad donde tú me trabajas, yo me enriquezco y tú no decides lo que eres, sino que hay un proceso de evolución de tu forma de progreso, tu forma de cómo tú puedes salir adelante, de cómo tú puedes producir. Y también aportar a la sociedad, ¿no? O sea, es darle igualdad a todas las personas por la política. Pero yo te digo, me gusta que yo lo veo así. Todo puede ser para entender lo que está ocurriendo. Tiene mucho compañerismo y la veo con la comunidad. Para que le explique. Hay que luchar. Ahora sí. El proceso en que las personas que nunca tuvieron la oportunidad de poder llegar a tener la realización donde todos podemos tener un mismo beneficio y que no ser parte de la sociedad nueva. No hay una sociedad donde unos son explotados y otros explotadores. No hay una sociedad donde tú me trabajas, yo me enriquezco y tú no decides lo que eres, sino que hay un proceso de evolución en el que puede haber tu forma de progreso, tu forma de cómo tú puedes salir adelante, cómo tú puedes producir y también aportar a la sociedad, ¿no? O sea, darle igualdad a todas las personas por lo que hacen, ¿no? Pero yo te digo, yo lo nací porque ayudar, comprender, tener mucho compañerismo, la con la comunidad, todos iguales, ¿no? Bueno, no que haya discriminación, que también haya rico, pero que no discriminen a los demás. Porque no seamos todos iguales, sino que tengamos la misma siempre más estoy también como yo poco útil. Estamos trabajando con que nos vamos a convertir en millonarios en Bitcoin. Pero si debemos depender de la misma asistencia de salud, en la alimentación, que eso es lo que se está luchando. Bueno, para mí el mundialismo es compartir lo que deseamos, ¿verdad? No importa que haya mucho dinero, ¿verdad? Pero que no haya muriéndose de hambre y lo mientras lo demás y de ya, ¿me entiendes? Que no haya tanta diferencia. Sí, que no haya tanta diferencia. Y la democracia, bueno,
la introducción de libertad, la conservación del mismo gobierno. El verdadero consenso sobre las bases del socialismo y del comunismo. No creo que funcione. O sea, tú te recuerdas totalmente esa base. Si fuera de verdad así, lo que es el socialismo fuera perfecto. Pero, ¿qué socialismo era qué? Eso, la verdad, la vida, yo digo, si teníamos un ritmo, que cada profesión toma para lo mismo. Lo importante, lo importante un abogado, y también es importante un ingeniero, y también es importante un médico como un obrero, porque todo es importante. Entonces, eso, un edificio con unos pilares, tienen que estar todos para que el trabajo fluya. Para que no se nos otro. Yo digo con ello, lo que es esencial, el capitalismo. El socialismo, sí. Y actuar de la manera que hasta que me respeten mi derecho y que me respeten a mí como nosotros mencionamos que el proceso como el de la las personas que estuvieron viviendo que saben toda la constitución y saber la universidad. Pero también nunca sabemos que hay personas que vamos a hablar nunca sabemos que vamos a hacer eso que está diciendo, ¿verdad? Nunca sabemos el tema, nunca sabemos el tema. Abre la velocidad y el pueblo, ahí está bien, porque tú sabes que tú tienes que buscar para las herramientas de construcción para evitar ser como sea. Porque yo soy un santuario, la clase del presidente, de la que empieza a escuchar a la persona más humilde. Solamente que se paga alguien que un discurso que tú puedas con la mujer de saber aquí, porque se están separando nuevamente para un cambio de la conciencia, de la concepción de una hora aquí en el país. O sea, es un cambio que la gente está pidiendo por el país. Entonces necesitamos que las condiciones, las condiciones subjetivas para impulsar la actividad de este proyecto y avanzar a organizar una sociedad que no tiene. A lo mejor queda mucho más, a lo mejor no se ve una sociedad, pero la sociedad es necesaria, porque la creación de esa la relación entre el beneficio y el presidente lo afirma en la ciencia de la biología lo afirma, porque el capitalismo está acabando con nuestra casa, que es nuestro pueblo. Entonces, el único que vamos a hacer que se somos de la siempre a mi visión, porque el mundo o está en manos del grupo y hay muchos que tenemos la fuerza para avanzar cuando falta un grupo. Hoy en día nosotros podemos ver que hay un proceso de refrescamiento político, independientemente de la oposición, se verá en la idea, porque no se puede decir que no se vea, se va a atender a la es indispensable de la una construcción de país inevitable que se está haciendo que la deuda pensaba que estaba aportando sus ideas, sus proyectos y está avanzando. El rol actual de la política incluso hace esto refrescamente hace que las propias organizaciones políticas se refresquen. exigiendo participación en la política o me da privado, por ejemplo, con esto, a un grupo y yo participo. Yo creo que el mayor cambio que ha producido el presidente ha sido que la persona abre, que la persona esté interesada en los recursos que tiene Venezuela, que la persona aprenda a ver a Venezuela como un país que tiene riqueza, porque antes los venezolanos no veíamos eso. Antes los venezolanos veían el petróleo como, o sea, eso era estable, o sea, ni siquiera sabíamos que nosotros éramos parte del Estado, que no me interesaba la política para nada,
los niños, el ama de casa, todo eso me parece importante porque, claro, porque nos podemos interesar el país de todos. Sí. Todos los sentidos, o sea, solamente porque, no solamente por lo que digo, sino porque me escuchan. Me escucha de la gente que me escucha, o sea, que quiero participar, de la gente se da lo mismo normal. Que ha despertado el pueblo, porque uno participa. Por ejemplo, yo era una persona que me daba miedo hablar, me daba miedo. Y bueno, estando en el taller, en reuniones, ahora pues bueno, uno tiene que decir su idea. Ahora uno, a la mayoría de las personas, participamos. Sea en reuniones como en asamblea. La incorporación del venezolano de la calle a la política. Sin lugar a dudas, hoy en Venezuela hay una participación enorme en la política, de sectores que nadie pensaba que pudieran hacer. Yo creo que lo bueno es que lo voy a interesar a todo el mundo en lo que es política. En lo que es política y lo que son los problemas del país. Hay mucha gente que busca pegarlo, que dice, oye, ¿qué problema con el dólar? Cuando nadie antes en la vida ni siquiera conocía cómo era el dólar. Primero porque ella tiraba un mensaje para esa gente por ahí. El mensaje que hay capacidad de reivindicación, que tienen posibilidades de mejorar sus niveles de vida, sus indicadores de vida, que tienen acceso ahora al poder. Sí, vamos a ir porque los únicos buscaban que el poco de surna y se ponga igual a Un ejemplo claro y bueno, el presidente quiere que sigamos llevando a nivel de ser humano para que por ello podamos estar a un nivel de un estado humano donde no seamos subestimados como hemos estado por estos tiempos, sino que estemos en todos los niveles y siempre voy a sentir los chicos mejores, siempre tenemos que poder mucho más. Permanecemos, tenemos muchas cosas, pero para eso trabajamos. ¿Sabes que nosotros con la idea que tenemos de problemas de educación ser mejores que ellos? Y que no se va a ver lo que sucede a ellos. Cuando somos reales, porque ellos se van a ver de la manera y yo creo que eso se ha visto la igualdad, porque todos somos hijos de Dios. Igualdad, que tenemos todos por igual. Y la otra, yo también puedo hacer, o sea, no tiene por qué discriminarme porque yo no lo sé. Tengo igualdad de dinero, No, igualdad, respetar. No porque ya mira que conté que tiene que ser una de Yo no estoy de acuerdo con eso, que el rico tiene y es malo porque tiene temprano, 5 carros, ya que lo que sea, no, porque él trabajó. Pero también hay que ver los pobres que no se le da la oportunidad para que trabajen por eso. Yo comparto que yo voy a hacer igual, tal vez que una persona que ha trabajado el triple que yo soy una floja, yo puedo tener lo mismo que él, si se ha ganado su sueldo. ¿Cómo le igualdad? ¿Qué significa igualdad? Tengo la misma oportunidad que tengo por dado caso de estudiar en la universidad, que tengo una oportunidad de trabajo, una oportunidad de tener una casa. Que tengo oportunidades. Tengo igualdad de oportunidades. Ok, con cierta dificultad el sonido, pero creo que hay elementos interesantes. Vean la importancia de temas como la desigualdad y temas como el de la participación. Son temas claves en la nueva cultura política venezolana, más allá de la propuesta programática. Yo creo que estos testimonios nos ayudan a entender de alguna manera lo que nos están diciendo las cifras y el porqué de cómo se está orientando el comportamiento electoral en el país de cara al próximo 7 de octubre. Aquí una de las cosas más sorprendentes es cómo es la calidad de los testimonios, la profundidad de los significados, cómo la gente está analizando, interpretando y manifestando sus opiniones. Este proceso es mucho más profundo y de mayor calidad, fundamentalmente en los sectores populares.
más que las clases medias, los sectores populares han alcanzado niveles de maduración ciudadana y democrática sorprendentes. Hay temas como el socialismo que ya no genera ruido, por ejemplo. Claro, el abordaje teórico al socialismo, el abordaje conceptual hacia lo que significa el socialismo es básico. Socialismo está más bien asociado a programas sociales, a mejoras, a ayudas. Pero una de las cosas sorprendentes también es una revalorización de la democracia. Cómo la gente asocia socialismo con programas sociales, pero dentro de un proceso democrático. En una oportunidad le preguntábamos a los venezolanos qué era socialismo y nos respondían programas sociales, ayuda, opción por los más pobres, y capitalismo, y nos respondían inversión, empleo, empresas privadas, explotación. Ah, ok. ¿Y cuál de los dos te gusta más? Y la mayoría respondía los dos. Me gustan los dos. Una mezcla. Ah, okay. Y seguíamos preguntándole. Y finalmente le preguntábamos cómo se llama, qué nombre le darían a esa mezcla. Y la gente respondía maracuchos, guayaneses, gochos, orientales. Era impresionante el mismo repertorio gramatical y simbólico que empleaban. No importaba dónde estuvieran. La gente respondía, a esa mezcla le llamamos democracia. La democracia es la utopía del siglo XXI. En Venezuela hay una confrontación social, hay una lucha de clases, no es antagónica, pero es una lucha de clases, una confrontación social y simbólica para refundar la democracia. Ese es el gran debate social y político que hay hoy en Venezuela. Un debate para refundar la democracia. Pasamos ahora a las preguntas y respuestas, a la sesión de preguntas con los medios. Y muchas gracias. Para comenzar el ciclo de preguntas, Eduardo Silvera, de BTV Noticias y FM Centro. Esta semana se trató de posicionar una tesis de un denominado voto oculto, que supuestamente durante el simulacro realizado el pasado domingo, el PSUV habría movilizado su maquinaria, sin embargo esos votos se iban directamente al candidato opositor Enrique Capriles Radón, que eso lo ha dicho los sectores de oposición. Según el estudio que usted ha realizado y ha presentado en diversas oportunidades, se habla de un margen importante entre 18 y 20% a favor del candidato Hugo Chávez. Con la experiencia que usted tiene, ¿cree usted que existe ese voto oculto? ¿Cree usted que ese fenómeno que los sectores de oposición han tratado de tomar esta semana se haya presentado? Lo pido que lo compare sobre todo con las bases, o sobre la base de las encuestas que ya usted ha realizado y los estudios que ha presentado. Hasta este momento no hay ninguna evidencia sobre los resultados del simulacro. No hay ninguna evidencia oficial, definitiva, sobre cuál fue el comportamiento electoral de los electores que participaron en el simulacro que convocó el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. O sea, no podría opinar acerca de los resultados porque no hay. Hay cifras extraoficiales que nos han llegado sobre cuáles son los resultados, pero no es mi papel en este momento develar las cifras que nos han llegado acerca de los resultados del simulacro. Lo que sí podemos decir es que hasta este momento no hay evidencia, registro de ningún tipo y de ningún encuestador que revele que en Venezuela, que en este país el venezolano está ocultando su intención de voto o está respondiendo sobre una intención de voto que no es la que él va a ejercer en las elecciones reales. No hay evidencia. En el 2006 se produjo el mismo rumor acerca de un voto oculto. Recuerdo que algunos académicos implementaron una metodología de investigación con unos lápices de colores que finalmente revelaban a través de un malabarismo estadístico increíble que ganaba Rosales por unos 10-12 puntos.
Desde entonces se ha especulado mucho alrededor del voto oculto, pero insisto, no hay evidencia de ningún tipo que nos diga que el venezolano está ocultando su intención de voto. Es más, en ese porcentaje de indeciso o que no manifiestan su intención de voto, hay un componente abstencionista muy alto, de más de la mitad de quienes no revelan su intención de voto. La siguiente pregunta es para Janet Hernández, de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días. Quería preguntarle precisamente sobre eso último que acaba de nombrar sobre los indecisos. Sin embargo, el candidato de la Revolución en el día de ayer también daba a conocer otros datos de algunas encuestadoras y decía que el 7,2% de los indecisos tendrían la preferencia de votar por él, por Hugo Chávez. Usted en este estudio, en la categoría que dice seguramente van a votar, hay un 14% que no respondió. De ese 14%, tal vez cuál es el porcentaje de indecisos y cuál es la conducta de estas personas para el 7 de octubre, si se mantendría esa preferencia que dice el candidato de la Revolución que votarían por él y si esa tendencia es irreversible de aquí al 7 de octubre. Gracias. En los últimos estudios sobre el comportamiento electoral que hemos realizado como parte del informe Monitor País, nos hemos encontrado con un porcentaje indeciso que está entre el 16 y el 22%. ¿Okay? Cuando evaluamos el perfil de este segmento que no manifiesta cuál es su intención de voto, nos conseguimos que más del 52% no se identifica con ninguna de las dos candidaturas, no creen en ninguna de las dos candidaturas, son potenciales abstencionistas. Y el resto, el porcentaje restante, se reparte casi en dimensiones iguales entre una y otra candidatura, casi en proporciones iguales. Es decir, que como dijimos hace ya 2 meses, los indecisos no deciden las próximas elecciones presidenciales. En todo caso, hay un segmento muy importante que ambas candidaturas están intentando conquistar, que es ese segmento de descontento con la gestión del presidente Chávez, que tienen un juicio crítico con la gestión del presidente Chávez, que aprueban algunas cosas y desaprueban otras en el desempeño, y que están esperando una oferta superior, que prefieren votar a favor de algo y menos en contra de alguien. La siguiente pregunta para Leonor Roquet, Noticias 24. Bueno, eso puede ser irreversible, ¿no? Es que recuerda que estos estudios son fotografías de momento, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ninguna duda que la sucesión de eventos que ocurrieron y que ocasionaron alguna conmoción colectiva seguramente haya influenciado en los niveles de respaldo electoral de ambos candidatos. Pero eso es información que tendremos en los próximos días, ¿no? Pero no tenemos duda por las cifras preliminares que estamos observando que han tenido impacto. Bueno, usted habla de la importancia de lo que sería ese discurso amoroso o de esa relación sentimental en lo que es de la aceptación del presidente Chávez en los estratos de lo que se califican como pobres en la intención de voto. Sin embargo, entendemos la importancia también de la clase media en esta situación electoral. Por lo tanto, esta misma estrategia puede ser utilizada para la clase media y también cómo se incluirán estos sucesos extraordinarios que se dieron en los últimos días, como fue la situación en Amuay y la situación de las lluvias, en el próximo informe, que ya sería el último informe de cara a las elecciones del 7 de octubre. Todo proceso electoral, y fundamentalmente en Venezuela, todo proceso electoral tiene una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. Aquí y en Estados Unidos. Si no, revisen los discursos de Obama, que se parecen sin lugar a dudas en los componentes emocionales a los del presidente Chávez, ¿no? Son discursos basados en principios, en valores, con una carga emocional que intenta persuadir, lograr identificación.
El discurso emocional es muy importante en el discurso político. Creo que la oposición ha subestimado el papel de la emoción en sus discursos y en sus mensajes. Creo que le falta un poco de cursilería al discurso opositor. Y la cursilería es muy influyente en el comportamiento electoral. Quizás para algunos de nosotros que somos muy racionales, la parte emocional no nos afecte, no influye determinantemente, pero la emocionabilidad, la cultura política venezolana en los últimos 20 años está cargada de mucha emocionabilidad. Lo vemos en la evaluación que hace la gente del desempeño presidencial, lo vemos en los lazos afectivos que genera el liderazgo carismático del presidente Chávez, y de eso hay evidencias a montones. Entonces sí, y sobre todo en los sectores populares, que históricamente han estado carentes de afectos, de niditos calientes como el que podemos haber vivido nosotros. Han sido vidas con muchos problemas, limitaciones y sobre todo con carencias afectivas. Por eso el discurso amoroso en los sectores populares tiene tanto impacto, y por eso se ha acentuado de manera impresionante la dimensión religiosa afectiva del liderazgo carismático del presidente Chávez. Entonces son componentes fundamentales. Uno de los componentes que explica o que define el liderazgo carismático religioso del presidente Chávez es precisamente esos componentes emocionales, donde el presidente declara amor, frenesí a sus seguidores, y eso recibe inmediatamente reciprocidad afectiva. Es el presidente que ha dado la vida, que ha dado su vida, y que claramente lo manifiesta en sus discursos. Ese discurso amoroso ha sido clave en la construcción del liderazgo del presidente Chávez. Los eventos, como decía antes, los eventos que han ocurrido recientemente en Venezuela a 45 días de las elecciones, es decir, en el periodo exacto donde se pueden cambiar, donde se puede influir sobre el comportamiento de las masas, que se modifican, que pueden modificarse de manera programada cada 45 días. Sin duda han tenido impacto en el comportamiento electoral. No tenemos cifras definitivas, pero las cifras preliminares que tenemos es que la brecha se ha reducido unos puntos. Pero el escenario sigue siendo el mismo. La primera opción de triunfo la tiene el presidente Chávez el próximo 7 de octubre. Lo que estaría en discusión es la brecha por la cual va a ganar. Y una vez dije y no se molestó, que el presidente Chávez era como la Lila Morillo de la política, por ese discurso cursi, amoroso, emocional, a veces al extremo del presidente Chávez, pero que era muy influyente, muy influyente. La última pregunta para la señora Leonora Moreno, de Cooperativa Multimedios. Buenos días. La muestra del grupo focal es bien interesante, que en los estratos D y E se relaciona socialismo con democracia, con participación, con igualdad de oportunidades. En ninguna de las muestras o en ninguno de los testimonios se escuchó que yo lo voy a quitar al que tiene más ni nada por el estilo. Simplemente que la gente quiere acceso a la igualdad de oportunidades. Y en el discurso del estrato A-B estaba señalando que si bien reconocía que había participación, no le gustaba la manera como lo hacía. A su juicio, ¿a qué se debe ese cambio de discurso o ese afianzamiento de las palabras democracia, participación, igualdad de oportunidades? Y si hay posibilidades en el estudio que ustedes van a presentar el 27 de septiembre, puedan también mostrar algún histórico, si lo tienen, de cómo ha variado esa conceptualización de los términos de democracia, igualdad, respeto, oportunidad. Sí, nosotros tenemos registro simbólico, cultural, conceptual de los cambios que ha habido en la cultura política venezolana. Incluso tenemos un programa de simulación de comportamiento electoral que nos permite incluso anticipar comportamiento a partir de todos los registros emocionales y racionales que hemos consolidado a lo largo de 10 años de investigaciones.
donde hemos hecho mucho énfasis en el plano psicosocial de la investigación, mucho más allá del análisis meramente estadístico. Las sociedades son mucho más complejas, los procesos de cambio cultural son mucho más complejos que las cifras. Entonces hemos hecho mucho énfasis en los estudios cualitativos y en analizar el proceso político venezolano desde el punto de vista psicocultural, psicosocial. Lo que estamos observando son cambios profundos en las significaciones y en las gramáticas. Lo que estamos observando claramente es un enorme y definitivo involucramiento de la sociedad venezolana en el debate público, en el debate político, en la agenda pública. Hay una gran participación, un gran deseo de participación y de involucramiento en la agenda pública, como parte de un proceso de maduración social y política que estamos observando. Varias conclusiones. La gente no está en desacuerdo con la sociedad de clases. La gente entiende que las clases sociales deben existir. Que si hay ricos es porque han trabajado. Que un flojo no puede tener lo mismo que alguien que haya trabajado, porque sería injusto. Lo que la gente está reclamando es que se cierre la brecha social y que los pobres tengan oportunidades para surgir. También reclaman, en esta disputa social y simbólica que existe en la sociedad venezolana, también reclaman respeto. Y vean cómo en todos los testimonios de diferentes ciudades, cómo asocian igualdad a respeto y a oportunidades. Hay un fuerte resentimiento por las épocas de humillaciones y discriminación de las élites contra los sectores populares, que innegablemente existieron, aunque la mayoría lo niegue. Como me decía esa señora alguna vez, no, es que yo quiero a los pobres, yo cada vez que veo a un pobre le doy una limosna. Entonces, por eso la disputa social, el conflicto social en Venezuela no es antagónico, en términos que lo podría plantear el marxismo tradicional. Es una disputa social para refundar la democracia sobre la base de nuevos consensos y de una nueva visión del país que incorpore a las mayorías en el ejercicio pleno de sus posibilidades, en el aprovechamiento de las posibilidades y las oportunidades que brinda el país, en un marco de respeto, de igualdad democrática y de participación creciente. Y este proceso, como decía mi amigo Ismael, es indevolvible. Que ahora no nos quiere, por cierto. Indevolvible, como diría Ismael García. Es un proceso que de hecho la gente lo que está haciendo es una síntesis de las dos posiciones. Lo que estamos observando es que la nueva construcción cultural y simbólica está haciendo síntesis de las dos posiciones. Vean cuando le preguntamos a la gente sobre socialismo, democracia y capitalismo y cómo la gente al final concluye en que le gusta una mezcla, una síntesis de ambas, de todas esas posiciones. Está surgiendo una nueva visión del país sobre la superación de las dos posiciones antagónicas. De hecho, en nuestra empresa muchos analistas dicen que Venezuela lo que está viviendo hoy es un antagonismo sin alternativa. Es decir, porque todavía está por surgir una alternativa que le dé respuesta a las nuevas demandas y expectativas que están surgiendo después de este proceso de inclusión social que está viviendo el país, las nuevas expectativas y demandas que están surgiendo para superar y mejorar el modelo de inclusión. Una de las cosas más interesantes es que a pesar de la gestión, la gente está respaldando un modelo, el modelo de inclusión. Y eso es un signo de madurez, democrática y política. ¿Quién será? Bueno, amigos, amigas, espero que les haya servido, más allá de las cifras electorales, y nosotros siempre insistimos, más allá de las cifras electorales, vamos a hacer un esfuerzo por entender que está surgiendo un nuevo país y que es mucho mejor que el que teníamos antes, que hay un proceso de maduración ciudadana democrática y que lo que viene es mejor. Gane quien gane, lo que viene es mejor, porque el ciudadano venezolano está aprendiendo rápido.
Quizás algunas élites políticas y económicas, las élites sociales, no han entendido la profundidad de los cambios, que eran necesarios, pero la gente está tumbada hacia la construcción de una nueva democracia. Y yo creo que ese es el valor que tiene el valor que tiene el proceso y la necesidad que tenemos de incorporar nuevas herramientas teóricas, de abrir espacios para el debate constructivo, positivo, acerca de lo que está ocurriendo en el país, de lo que puede ocurrir para bien de todos. Muchísimas gracias, suerte. Tenemos un obsequio al final.